Hechos, capítulo 5, del 1 al 16, vamos a leer. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Versículo 9: y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Fíjate que se habían puesto de acuerdo para tentar a Dios. Se habían puesto de acuerdo, habían logrado llegar a un punto de acuerdo, pero con una connotación negativa, ¿sí? Que tenía que ver con tentar a Dios. He aquí, le dice Pedro, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Les leo otra versión. Dice: los apóstoles, versículo 12, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Hay algo que empezó a suceder con el nacimiento de la iglesia. Cuando uno quiere entender la vida de la iglesia, uno tiene que remitirse directamente al libro de los Hechos, ¿sí? Porque la iglesia nace con la llegada del Espíritu Santo, ¿sí? Esto es para los que dicen que no hay que reunirse. Una vez más, vos ves que el texto habla de que los cristianos primitivos se reunían con mucha frecuencia en el templo. Hoy hay tantas corrientes. Una de esas corrientes dice que vos no tenés que reunirte, no tenés que congregarte. Es una de las cosas que se escucha muy a menudo en este último tiempo, lamentablemente. Y nunca faltan aquellos flojos de espíritu para tomar eso y agarrar y decir: yo puedo vivir el cristianismo en soledad. Pero una de las cosas que hace el Señor o el Espíritu Santo, no te olvides que ya
3 capítulos atrás, el Espíritu Santo había descendido sobre los discípulos, ¿sí? Que ya no solamente eran discípulos, ahora eran apóstoles, ¿sí? Habían sido comisionados. Y con la venida del Espíritu Santo empieza a entrar la iglesia en un tiempo que hasta el día de hoy se mantiene, porque estamos viviendo en el tiempo del Espíritu. El tiempo de Jesús ya fue, entre comillas, ¿no? Ya fue porque ya no está físicamente en la tierra, pero sigue estando presente por medio del Espíritu Santo también. Y cuando empieza a ordenarse de alguna forma lo que hoy conocemos como iglesia, una de las cosas que Dios hace es erradica la hipocresía. Vos fijate que estábamos leyendo recién la historia de un matrimonio que se puso de acuerdo para tentar a Dios. Y qué necedad es esa, ¿no? Porque tentar a Dios o provocar a Dios, sabemos que nunca le vamos a ganar a Dios. No vamos a poder torcerle la mano a Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Como la iglesia se estaba formando, el Espíritu Santo lo que hace es erradica de raíz la hipocresía. ¿Por qué? Porque si Él hubiese permitido que este matrimonio siguiera adelante, si Pedro no los confronta, ¿sí? Ya desde el vamos la iglesia hubiese sufrido algo que hubiese atentado contra ellos. ¿Cuál es la queja más grande que la gente no creyente tiene para con los cristianos? La hipocresía. No, ¿para qué vamos a ir a la iglesia si son toda una manga de hipócritas? Si te dicen una cosa y hacen otra. ¿Y saben qué es lo peor? Tienen razón. Tienen razón. Porque de alguna manera nosotros hemos permitido, hemos abrazado la hipocresía. En ese entonces el Espíritu Santo, mirá el juicio que trajo, ¿no? Imagínate lo que sucediera o lo que podría pasar si el Espíritu Santo se siguiera moviendo de esa forma. No sé cuántos de nosotros estaríamos hoy. Pero lo más llamativo de todo esto es que ese juicio que Dios trajo fue necesario para conservar un orden en la iglesia. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no hubiese intervenido a cortar de raíz con esto, ¿sabés qué hubiese pasado? La iglesia nunca hubiese avanzado como avanzó a lo largo de los siglos. Se hubiese muerto miles de años atrás. Porque no te olvides que era la iglesia, estaba en su nacimiento, estaba naciendo hace muy poco. Vos, un bebé, ¿qué haces? Lo cuidás hasta que va creciendo y mínimamente puede hacer ciertas cosas por sí solo o sola. Pero en ese entonces el Espíritu Santo intervino y trajo juicio. Muchas veces el juicio de Dios viene para conservar el orden. El juicio de Dios muchas veces viene para que nosotros entendamos que Dios es un Dios de orden. Las cosas que Dios hace en nuestra vida muchas veces vienen para que nosotros entendamos que las cosas no deben ser según nuestro estándar, según nuestra manera de pensar o de movernos, sino que Dios es un Dios de orden. Dios ya estipuló el orden. Todo lo que atente contra ese orden va a traer juicio en nuestra vida. Va a traer problemas en nuestra vida. Porque ¿cuál era el problema acá? Si Ananías y Zafira decían, no, mirá, la verdad es que nosotros vendimos esto en tanto, pero decidimos darle a Dios esto. ¿Cuál hubiese sido el problema? Ninguno. Pero el problema es que los dos se pusieron de acuerdo para mentir. ¿Se entiende? Dios reclama la verdad, por eso ataca de raíz este punto. No es que ellos estaban actuando mal en el sentido de ponerse de acuerdo. Ellos estaban de acuerdo, pero con un fin totalmente negativo. Estaban queriendo ir e implementar en la vida de la iglesia algo que iba a atentar contra la iglesia. ¿Se entiende eso? Vos imaginate que el Espíritu Santo no hubiese arrancado de raíz esto. Y vos sabés que los malos hábitos se contagian rápidamente.
Vos sabés que las malas conductas son más fáciles de aprender que las cosas buenas. Entonces, acá lo que sucede con esta gente es que Dios, el Espíritu Santo, sale al encuentro y dice: no, esto no va a la iglesia. Esto no va. Esto no va. Cada vez que nosotros pretendamos hacer las cosas a nuestra manera, corremos el riesgo de que el Señor traiga juicio, traiga una situación así, lo quiera cortar de raíz, y eso nos genera un problema. Porque Dios es un Dios que quiere ordenar nuestra vida. A mí me sorprende que hay cosas que en este tiempo la iglesia en general ha abrazado, casi como olvidando que no tienen fundamento escritural, que no tienen fundamento bíblico, que no tienen fundamento en el Señor. La iglesia hoy ha abrazado mucho de la hipocresía. Ha abrazado mucho esto. Por eso no vemos lo que vamos a ver ahora. Y yo, cuando pensaba ayer por la tarde, terminaba de escribir estos pensamientos y trataba de mirarnos un poco. Entiendo por qué a veces la gente actúa como actúa. Porque una de las cosas que ha perdido la gente, el cristiano promedio, es el temor a Dios. Porque cuando vos tenés temor de Dios, vos no sos capaz de mentirle al Señor. Vos sos capaz de decir: Señor, yo me equivoqué, perdóname. La verdad es que no tendría que haberte robado. Si Ananías y Zafira hubiesen tenido esa actitud, hoy estaríamos hablando de otra cosa, no que murieron en ese momento. ¿Sí? Y el problema es que a veces no solamente le robamos a Dios dinero, sino que a veces le sacamos a Dios tiempo, le sacamos a Dios oportunidades que Dios quiere tomar de nuestra vida para usarnos para otra cosa. ¿Sí? Porque a veces decimos: bueno, pero yo no le robo a Dios el dinero, pero a veces le robamos tiempos. El dinero es una consecuencia de la inversión de tu tiempo. ¿Sí? Como yo recibo algo a cambio, voy y no tengo ningún problema, invierto mi tiempo. Pero ¿qué cuando Dios nos pide una hora en oración, una hora de servicio, una hora en el culto, como decíamos el otro día, 2 horas? 2 horas semanales nos reunimos, nada. Y después nos vemos en problemas cuando el Señor viene a nuestra vida y quiere ordenarnos y trae este tipo de juicios. No tenemos que perder de vista que estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo y que lo que tenemos que lograr es que en nuestra vida de verdad haya temor de Dios. Cuando en nuestra vida haya temor de Dios, hay cosas que no vamos a estar preguntándole al Señor si las tenemos que hacer o no. Simplemente el temor de Dios me va a llevar a agradar a Dios, a buscar agradar el corazón de Dios. ¿Sí? La hipocresía fue lo que atacó el Espíritu Santo acá en la vida de Ananías y de Zafira, la hipocresía. La hipocresía tiene que ver con fingir algo que no soy, con querer aparentar, con querer mostrarnos que yo no estoy viviendo. Eso es hipocresía, es querer quedar bien con los demás, pero no importa si quedo mal con Dios. Y eso es lo que buscó esta gente. Esta gente buscaba que los apóstoles, los discípulos dijeran: wow, mirá la ofrenda que está trayendo, que están poniendo en el altar. Pero esa era una ofrenda mentirosa. ¿Sí? Porque no estaba honrando a Dios. La hipocresía puede venir del deseo de esconder los motivos reales o sentimientos reales. Hipocresía es la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace, entre aquello que se siente y aquello que se dice. También tiene que ver con el fingimiento, y esto me llamó la atención, esta definición también: fingimiento de cualidades o sentimientos y especialmente de virtudes religiosas. Eso dice el diccionario español. Especialmente lo que finge el ser humano tiene que ver con las virtudes religiosas. El ser humano es propenso a fingir todo aquello que tenga que ver con las cuestiones religiosas.
¿Se entiende eso? Lo cierto es que después del juicio de Dios sobre la actitud hipócrita que manifestaron Ananías y Zafira, Lucas nos relata los milagros que sucedían por mano de los apóstoles, versículo 12. Estas señales y prodigios que Dios hacía por medio de estos hombres resultaban una clara señal, un signo evidente de la presencia y del poder de Dios que actuaba, se movía y se manifestaba en medio de ellos. El juicio de Dios siempre es oportuno. El juicio de Dios, cuando Dios trae juicio, siempre es oportuno. Aunque no lo entendamos así. ¿Por qué? Porque vuelve a reencauzar las cosas. Cuando Dios ve que nosotros estamos haciendo cualquier cosa, menos lo que tenemos que hacer, Dios viene y pone su mano, interviene en el asunto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a reencauzarnos en lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, ahora, juicio siempre es oportuno, el juicio de Dios es siempre oportuno. ¿Por qué? Porque vuelve a traer orden. Vuelve a traer orden. Ahora, quiero que veamos algunas cosas que provocan la erradicación de la hipocresía en la vida de la iglesia, por lo menos lo que pude observar acá en este texto. ¿Sí? Porque Dios lo que hace es erradico la hipocresía. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer algo más que esto. Versículo 12 dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Lo primero que, una vez que Dios saca la hipocresía, logra la iglesia, es que había unidad entre todos los creyentes. Lo primero que sucede cuando Dios saca la hipocresía de la iglesia es que hay unidad entre los creyentes. Dice el texto que citábamos recién que los creyentes se reunían con frecuencia en el templo. Se reunían con frecuencia en el templo, en el pórtico de Salomón, que era un lugar amplio que les permitía tener esos encuentros, ese tiempo de adoración, en un lugar preparado especialmente para esos encuentros. ¿Sí? Se reunían con frecuencia. Ahora vos fijate lo que es la cultura de aquel lado con la cultura de este otro lado. La cultura occidental es más perezosa, es más fiaca. Esta gente se reunía con frecuencia en el templo, dice. Y si vos lees todo el libro de Hechos, dice que cada vez que había una reunión, ellos estaban ahí unánimes, juntos, buscando a Dios, tratando de aprender de Dios, tratando de conocer más de Dios. Acá no, acá nosotros tenemos 2 reuniones y cuesta muchísimo para que la gente entienda la importancia de estar. Esta gente se reunía con frecuencia en el templo. Dijimos recién que Dios había extirpado la hipocresía del medio de la iglesia desde el mismo inicio de esta. Es decir, la había purificado, la había santificado, y esto hizo que los creyentes sinceros se sintieran todavía mucho más unidos entre sí. Al no haber hipocresía, no había nada que fingir, no había nada que esconder. Me puedo mostrar con vos como soy. Entonces, ¿sabes qué? Vos también tenés la misma posibilidad. Entonces no hay fingimiento. Sea el amor sin fingimiento, dice Pablo. ¿Sí? Y eso hace que la unidad sea una realidad. Vos y yo tenemos que apuntar a erradicar de nuestra vida, de nuestra mente y de todo lo que tenga que ver con la vida de la iglesia, todo lo que sea hipocresía. Entonces, ¿sabés qué va a suceder? Que cuando no haya hipocresía entre nosotros, va a venir alguno que es medio hipócrita, medio bastante, y lo vamos a detectar así. A este no hay que darle bolilla. ¿Por qué? Porque este finge. Este es puro bla bla. Este viene y dice que es blanco, pero es negro. Entonces, la unidad espiritual que había entre ellos y la adoración que le ofrecían a Dios era algo genuino, puro, no estaba contaminada por nada. Al no haber hipocresía, todo lo que se le ofrecía a Dios, oraciones, canciones, palabras, lo que fuera, era todo genuino, era puro, no estaba contaminado. Y además todos aquellos que habían permitido que la casa de Dios se convirtiera en un mercado,
no tuvieron poder para expulsar de allí a quienes predicaban el verdadero evangelio y sanaban a los enfermos. En esa época también había gente que había hecho del evangelio un negocio, que se ponía en la iglesia o en los templos o en las sinagogas y hacían su negociado. Entonces, frente a eso trucho, lo real tenía mucho más fuerza, tenía mucha más potencia. Entonces la gente veía y no los podían sacar del lugar. Porque miraban a aquellos que hacían negocios y miraban a estos y decían, lo real es esto. Esta gente es la que cuenta con el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque esta gente ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Esta gente predica el evangelio. Esta gente vive a Cristo. Entonces los otros que estaban ahí haciendo sus negociados no tenían la fuerza suficiente para poder expulsar del templo a estos. Cuando vos y yo nos decidamos a vivir sin hipocresía, ¿sabés qué va a pasar? Que lo genuino de Dios en nosotros va a tener más peso que lo trucho. Entonces vas a estar al lado de un cristiano que dice, yo soy cristiano, vos no vas a necesitar hablar porque el respaldo de Dios va a venir de una forma contundente sobre tu vida y la mía. Dudamos mucho de aquel que te hace toda la promoción, sí, porque esto, porque aquello, no. Dudamos mucho. Porque el que mucho se promociona, ¿sí? Vos mirás a la iglesia primitiva y te das cuenta que no había promoción. Era el Espíritu Santo que los movía, los impulsaba y ellos iban y simplemente donde iban, dice el libro de Hechos, que trastornaban el mundo entero. Trastornaban los lugares donde iban. Tenemos que ser una iglesia así. Tenemos que estar deseosos de reunirnos cada vez que así lo establecemos para buscar a Dios en espíritu y en verdad, sin hipocresías, ofreciéndole a Dios una adoración genuina, pura, no contaminada y unidos en un mismo sentir.